Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir en medio de rumores, lágrimas y un divorcio inesperado que conmueve a todos. En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por la noticia de la separación entre Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja, que había sido admirada por millones de fanáticos en Turquía y en todo el mundo, enfrenta ahora un momento delicado que dejó imágenes llenas de emoción y sorpresa. Según testigos, Demet Özdemir llegó al tribunal con los ojos hinchados de tanto llorar, mientras que Can Yaman se mostró serio y distante, sin dar declaraciones a la prensa. Las cámaras captaron cada instante de esta jornada que ya es considerada uno de los episodios más impactantes en la vida pública de ambos. Demet, visiblemente afectada, declaró entre lágrimas a los medios: "Nunca imaginé estar aquí de esta manera. Ha sido un camino muy duro, pero espero que la gente respete nuestro dolor". Estas palabras conmovieron a todos y dejaron ver la vulnerabilidad de la actriz que siempre se había mostrado fuerte y sonriente ante sus seguidores. Por su parte, Can Yaman, al ser abordado por los reporteros, apenas murmuró: "Prefiero no hablar en este momento. Todo esto es muy personal". La relación de ambos, que comenzó con gran pasión y complicidad, se convirtió rápidamente en el centro de atención mediática. Sin embargo, en los últimos meses se habían notado ciertas tensiones que, según allegados, se intensificaron por agendas profesionales y diferencias personales que ya no pudieron resolverse. Una amiga cercana a Demet confesó: "Ella intentó salvar la relación, pero había cosas que estaban más allá de su control. Can estaba demasiado enfocado en su carrera internacional y eso generó distancia entre ellos". Las imágenes de Demet entrando al tribunal con gafas oscuras, intentando ocultar sus lágrimas, fueron suficientes para generar una ola de comentarios en redes sociales. Miles de fanáticas expresaron su apoyo con mensajes como: "Demet, eres fuerte, saldrás adelante", o "Can y Demet nos hicieron soñar, es triste ver este final". En cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia global, demostrando el gran interés que despiertan ambos actores. Durante la audiencia, se pudo observar cómo Can evitaba mirar a Demet, mientras ella apenas podía contener el llanto. Los abogados de ambos pidieron privacidad y solicitaron que los detalles del acuerdo no se hicieran públicos. Aún así, trascendió que el proceso se desarrolló en un ambiente tenso y lleno de emociones encontradas. Al salir del juzgado, Demet no pudo evitar quebrarse nuevamente y dijo: "Solo quiero paz en mi vida, nada más". Estas palabras resonaron como un grito de auxilio que llegó directo al corazón de sus seguidoras. Las reacciones no se hicieron esperar. Medios de comunicación de toda Europa comenzaron a difundir la noticia, generando un efecto dominó en revistas, portales digitales y programas de televisión dedicados a la farándula. En Italia, donde Can Yaman ha alcanzado gran popularidad gracias a sus proyectos internacionales, los titulares resaltaban la sorpresa de esta ruptura. En Turquía, en cambio, el tema fue tratado casi como una tragedia nacional, ya que ambos eran considerados un símbolo de orgullo para la industria televisiva del país. Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos comenzaron a dividirse en bandos. Algunos apoyaban incondicionalmente a Demet, destacando su sensibilidad y la manera sincera en la que se mostró frente a la prensa. Otros defendían a Can, argumentando que siempre había protegido su vida privada y que la exposición mediática solo servía para empeorar la situación. Sin embargo, lo que todos coincidían en expresar era la tristeza por el fin de una historia que parecía salida de un guión de telenovela. Los expertos en relaciones públicas señalaron que la ruptura podría tener repercusiones en los contratos publicitarios que ambos tenían en común. Una reconocida marca de perfumes, por ejemplo, que había invertido millones en una campaña protagonizada por la pareja, ahora se enfrentaba a un dilema: continuar utilizando las imágenes de ambos juntos o buscar un nuevo enfoque para no despertar polémicas. Asimismo, productores de televisión y plataformas de streaming analizaban con preocupación el impacto que este divorcio pudiera tener en futuros proyectos.
Amigos cercanos a Can Yaman revelaron a la prensa que el actor había estado bajo una fuerte presión en los últimos meses. Su carrera internacional, especialmente en Italia y España, lo mantenía constantemente viajando, y esa distancia habría creado grietas irreparables en la relación. Por otro lado, Demet, aunque también gozaba de éxito en su carrera, necesitaba estabilidad emocional y un apoyo más cercano que, según ella misma confesó a su entorno, ya no recibía. Una fuente anónima contó, Demet siempre trataba de acompañarlo, pero Can estaba demasiado absorto en su propio mundo. Ella sentía que no podía competir con su ambición profesional. Estas palabras fueron tomadas por los seguidores como una confirmación de que la fama y la distancia terminaron siendo enemigos invisibles de la pareja. El momento más comentado ocurrió cuando, al finalizar la audiencia, un reportero preguntó a Can si aún amaba a Demet. Él, con el rostro serio y sin mirar a las cámaras, respondió con un silencio prolongado que pareció decirlo todo. Esa ausencia de palabras fue interpretada de múltiples maneras. Para algunos significaba que el dolor era tan grande que no podía expresarlo, para otros, que el amor se había extinguido hacía mucho tiempo. Por su parte, Demet fue vista más tarde refugiándose en casa de una amiga, donde se rumorea que pasó la noche acompañada por personas de confianza. En redes, sus seguidores la alentaban con mensajes de esperanza y frases motivacionales que rápidamente se viralizaron. Nadie merece tus lágrimas, Demet, salvo quien te haga sonreír siempre, escribía una fan desde México. Los analistas de espectáculos aseguran que esta separación marca un antes y un después en la forma en que los actores turcos son percibidos en el ámbito internacional. No es solo un divorcio. Es la caída de una fantasía compartida por millones de fanáticos que soñaban con verlos juntos más allá de las pantallas. Algunos incluso compararon el impacto mediático con rupturas históricas del mundo del entretenimiento, como la de Brad Pitt y Jennifer Aniston en su momento. En medio de todo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿habrá una reconciliación? Aunque las probabilidades parecen escasas, hay quienes creen que la intensidad de los sentimientos que alguna vez los unió podría dar lugar a un nuevo capítulo. Otros opinan que el daño ya está hecho y que lo mejor para ambos es seguir caminos separados. Lo cierto es que, por ahora, tanto Can como Demet han pedido respeto y silencio. Queremos cerrar este capítulo en paz, habría dicho el abogado de la actriz al salir del juzgado. Sin embargo, el eco mediático de esta noticia difícilmente se apagará pronto. Los fanáticos continúan esperando nuevas declaraciones, y los medios están atentos a cualquier gesto, publicación o aparición pública que pueda revelar cómo sigue esta historia. En conclusión, lo que parecía un romance de ensueño terminó convertido en un drama real que expone las fragilidades humanas detrás de las celebridades. Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que iluminaron juntos la pantalla, hoy enfrentan la sombra de la separación. Una historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes sobre esta noticia que nos tiene a todas con el corazón encogido? ¿Creen que aún exista una oportunidad de reconciliación, o es un adiós definitivo? No olviden dejar sus comentarios debajo, me encantaría leerlos. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna actualización sobre esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.